siempre tiene la gentileza de atendernos, es el director de una de las consultoras para mí más serias de la Argentina, más importante que se ve Consultores, es Cristian Boutier. Cristian, buenos días, Nacho Riverol saluda desde Buenas Razones en Ecomedio. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo están? Buen día para todos. Gracias, Cristian. Bueno, yo siempre bromeo con ustedes cuando les digo, bueno, ustedes están siempre en el campo y cada novedad los sacude porque están ahí ocultando, preguntando, consultando y de repente viene un cambio. Yo imagino que ayer se fue a dormir temprano y no le dio el teléfono ni nada. Hoy se levantó y tenía otro panorama, ¿no? Me imagino para ustedes como consultores. No, totalmente. Lo de ayer fue... Bueno, fue parte de lo que a mí me habían consultado en la semana y yo lo definí como una indecisión prácticamente caótica, lo que teníamos principalmente en el oficialismo. No tener un escenario claro, quién podía competir. Y de esa manera lo que planteamos es que recién mañana empezaremos a coordinar los trabajos de campo de cara a las presidenciales y salir el lunes. Pero digo recién mañana porque hasta las 0 horas de esta noche, hasta Claro. 23:59, no tenemos la plena certeza de que lo que esté diagramado se concrete. Entonces, sí, los actores que estuvieron nombrando los venimos evaluando en diferentes escenarios prospectivos, con lo cual podemos identificar, por ejemplo, que Sergio Massa tiene un piso electoral más alto que Guado de Pedro, que Sergio Massa tiene una tarea, te diría, un poco más difícil, porque él ya tiene prácticamente un pleno conocimiento, mientras que Guado de Pedro tenía un desconocimiento cercano al 60%, con lo cual ese desconocimiento también es un plusvalor en este contexto, porque vos podés construir una imagen nueva, podés construir un mensaje nuevo a un corto tiempo, eso es verdad, o sea, tenés que salir a toda máquina, pero no tenés la imagen negativa, o sea, no tenés que revertir imagen negativa. Claro, es una tarea muy difícil, muy difícil. Claro. Pero Sergio Massa es el candidato, te podría decir, que reúne condiciones que en este contexto otro funcionario no estaba reuniendo. Por ejemplo, un funcionario que funciona. Funciona en sentido de trabajo, no en sentido de eficacia. Los resultados no estuvieron a la vista, no son los esperados, no son los resultados esperados, o que el propio Massa esperaba el año pasado llegar a esta altura en un operativo clamor, con una inflación por debajo del 3%, siendo el candidato natural. Estamos en una instancia distinta, pero sí ha generado una figura o una imagen de que trabaja 24/7 y que por lo menos ayudó a que el país no termine explotando. Me parece que esas son las medallas que tiene Sergio Massa, y obviamente el talón de Aquiles es que la economía no, o por lo menos en términos inflacionarios y evaluatorios, no se ha estabilizado. Cristian, usted siempre está atento a todo lo que pasa, aunque miden tal o cual distrito. Se habla mucho en los últimos días del fenómeno Milei en caída. ¿Qué tienen de eso? ¿Qué tienen de Buenos Aires? ¿Y cómo siguen lo que pasó en el Chaco y la influencia inclusive del crimen o de la desaparición? Y estos hechos de Jujuy, ¿cómo juega cuando ustedes salen al campo a preguntar cómo aparece todo esto? Bueno, a ver, lo que sucede en las provincias son como trajes a medida, son situaciones no te digo aisladas, pero que tienen un condimento muy particular de esa provincia. En términos nacionales podemos encontrar patrones de conducta, por ejemplo, la baja participación, que posiblemente llegue también a las elecciones nacionales. La apatía se está reflejando en la baja participación, no en el voto en blanco. Recordemos, en 2001, el voto en blanco nulo fue el 23%, con una alta participación también. En este momento, la participación es baja, pero la gente termina yendo a las urnas, los que van a elegir un candidato. Con respecto al fenómeno Milei, también se sacan dos conclusiones. La primera es que el movimiento libertario, el músculo electoral libertario, estaba totalmente sobrevalorado, no existía como tal, pero no por ello podemos auditar con lo que ha pasado en las provincias la capacidad electoral de Javier Milei. Hasta que Javier Milei no esté en las boletas, hasta que su cara no esté en las boletas, es muy difícil auditarlo, porque él sigue manteniendo los 20 puntos de intención de voto, que también tienen su lógica. A ver, no sigue creciendo, venía una tendencia alcista, se frenó, pero su base electoral tiene correlato por justamente la indecisión y la falta de orden y de coordinación política y proyección electoral que tienen las principales coaliciones. Entonces, Perfecto. Lo que ha encontrado
ese 20% que hace 20 años votaba fetas de salame, y en ese voto bronca, hoy encontró un Javier Milei un canal de expresión. Cristian, lo que pasó en Chaco, la paliza en Resistencia, una provincia históricamente peronista, donde Coqui ya ganó 9 veces, fue una diferencia grande, y yo creo que cuando la gente vaya a votar por los porotos va a ser mayor, pero ¿cómo influencia este crimen terrible, ¿no? Esta desaparición hasta ahora, pero con todos los indicios de que fue un crimen, con mucho parentesco político, y los ataques a Jujuy? ¿Te aparecen que han sondeado? ¿Cómo lo están leyendo ustedes eso? Bueno, a ver, el tema Chaco particularmente, nosotros teníamos números que estaban complicados para Capitanich, incluso antes de este crimen, con lo cual no es una gran sorpresa, incluso menos sorpresa aún lo de Resistencia, que ya la veíamos como una ciudad disruptiva hacia el peronismo. Sí veíamos un posicionamiento del peronismo chaqueño en el interior, que fue reivindicado, o sea, hubo departamentos del Chaco donde el Capitanich sacó arriba del 60%. De manera tal de que va a ser todo un desafío. Hay una figura, porque había dos figuras peronistas que eran determinantes para justamente empujar una derrota del peronismo, que estaban yendo por fuera. Una era Basilef Ivanov, que estaba proyectado en 9 puntos, terminó sacando 4, y otra es la de el intendente de Resistencia, Ramírez, que estaba proyectado en 6 puntos, terminó sacando 7, con lo cual eso estamos hablando de 10 puntos, 11 puntos, de esos votos peronistas que están yendo por fuera. Si esos votos peronistas Capitanich los puede capitalizar para generar un voto útil, de decir, el peronismo es conmigo, no con otro, es posibilidad de que, bueno, la elección se vuelva competitiva. Porque también está el gran desafío, en este caso de Esdero, que es quien ganó la interna sobre Polini, de mantener todo ese caudal electoral de Polini en un marco de una interna pareja que hubo entre los dos. Eso por un lado. Por el lado de Jujuy vemos dos cuestiones importantes. Por un lado, dentro de Jujuy quedó expuesto la realidad del peronismo, roto en varios pedazos, que me parece que estas cuestiones van a terminar ordenándolo de cara a las legislativas del 2025, me parece a mí. Digo, es un antes y un después, principalmente lo que pasó con Tuibarol, el presidente del PJ. Y el lado de afuera, esto capaz que llame la atención, pero a Gerardo Morales lo ha beneficiado. Lo ha beneficiado, no lo ha perjudicado, lo ha beneficiado, principalmente en el núcleo duro de Juntos por el Cambio, que considera que a las manifestaciones hay que actuarles con mano dura, de manera tal que lo que pasó en Jujuy es lo que le gustaría que haga Larreta en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, en lo que fue esa discusión de posicionamiento de cara al armado de las fórmulas, creo que Gerardo Morales pudo dar una impronta y pudo darle una imagen a Larreta de cómo solucionar algunas cuestiones. Y eso le permitiría a Larreta incluso no perder electores en ese núcleo duro que está pidiendo más mano dura con las manifestaciones. A ver, no estoy diciendo que sea lo correcto, que esté lo incorrecto. Estoy planteando lo que nos decían las mediciones a nosotros en base a los núcleos duros. Recordemos, los núcleos duros, y esto es importante, los núcleos duros tienen mayor formación dogmática que racional, en cualquier aspecto. O sea, defienden la camiseta sobre cualquier discusión. Y no hablo solamente en política, lo podemos hablar en la religión, en el fútbol, en lo que sea. Sí. Bueno, en este segmento, donde las pasos son importantes, porque lo que pregona son los pisos y no los techos, los pisos electorales, para poder pasar a la siguiente instancia, ese segmento quiere ese tipo de soluciones. Le coincido plenamente. Y además lo que la Constitución sancionó es, digamos, castigar los delitos cometidos en un corte, que eso es lo que la gente quiere, que no se cometan delitos, se pueden manifestar, pero cuando cometés delitos que están tipificados en el Código Penal preexistente, digamos, hay que sancionarlo, y eso, lo que vos decís, la gente quería eso. Cristian, yo te agradezco mucho, porque además este día por hoy va a ser riquísimo, hasta las 12 no vas a poder cerrar nada, porque están anunciando ahora las 10 candidatos a senador en la provincia, compañeros de fórmula para la gobernación, y el lunes, como vos dijiste, bueno, el martes oficializan lo que se presente hoy, empieza otra historia para ustedes, medir todo, ¿no? Totalmente, mirá, nosotros tenemos 3 ejes de acción a partir del lunes. Obviamente el nacional, que es donde vamos a enfocar todas las fuerzas para tener un informe lo más pronto posible e incluso tener la posibilidad de difundirlo.
también uno en la provincia de Buenos Aires, ya con el armado de fórmulas, porque recordemos que en provincia de Buenos Aires la elección de gobernador es importante, pero también es importante la de presidente, porque la gente elige presidente y por efecto de rama elige gobernador. Vos me has dicho que históricamente tira, atrae. Lo que pasa es que, viste, ahora se habla, hay un run de que le están pidiendo a los varones que desdoble Kicillof. Bueno, eso me parece que sería absolutamente disruptivo. No creo que le beneficie a Kicillof en este contexto, porque hay un Javier Milei que, sacando 15 puntos, no deja de dividir la oposición. Digo, limita las proyecciones de Santilli o que termine ganando, porque en cualquier otro escenario Santilli está mejor posicionado que Grindetti. Lo que pasa es que la gente elige presidente, y si se empareja un poco la cuestión arriba, Grindetti también sube. Pero bueno, lo mismo, 3 ejes de acción: la nacional, provincia de Buenos Aires, y principalmente queremos empezar a medir los municipios del conurbano con los intendentes, la lista completa, porque en la provincia de Buenos Aires el bonaerense elige principalmente 2 cosas: intendente y presidente. El presidente, que es el cabeza de lista, y el intendente, que tiene capacidad de territorio. Claro. Todo lo demás, más o menos, gobernador, senadores, diputados, concejales. Adentro. Los escolares, no me acuerdo cómo se llaman, los consejeros escolares. Todo eso es un decorado, pero si uno analiza con las elecciones del 2019-2015, los cortes de boleta están en la capacidad del intendente, que son los que conocen el territorio. De manera tal que el presidente y el intendente son claves. Bueno, nuestro foco de acción es presidente y gobernador, y presidente, gobernador e intendente. Ya han hecho una muy buena medición ustedes en, creo que 25 o 35 partidos del conurbano, muy buena hace poco tiempo, muy buena. Y la última, ¿tenés algo de Córdoba? Sí, tenemos una diferencia que va desde los 6 y 8 puntos, dependiendo de la participación puede ser 8, dependiendo de la participación puede ser 8 más o 6 o menos. A mayor participación la diferencia se achica. ¿Por qué? Estamos viendo que muchos apáticos en las diferentes elecciones provinciales encuentran la no participación como su expresión, ¿no? Dicen, mira, la verdad que para ir a votar en blanco me quedo en mi casa y no voy. Claro. Han perdido ese miedo a la multa o a la sanción que puede existir en base a no participar. Y a menor participación, mayor es la diferencia, porque voto estructura del peronismo, que gobierna la provincia, gobierna la ciudad de Córdoba, gobierna la ciudad de Río Cuarto, gobierna la ciudad de Villa María, o sea, los principales municipios del país, le permite marcar un diferencial. Entonces, mayor participación, más chica la diferencia, 6 o menos. Menor participación, que es del 69 para abajo, la diferencia de 6 y 8 o para arriba. Clarísimo. Cristian, un buen fin de semana, vas a tener un sábado y un domingo moviditos. Un fuerte abrazo para toda la barra de CB Consultores y gracias por la gentileza de siempre. No, por favor, a disposición. Gracias a vos. Gracias. Cristian Boutier es el director de la consultora de CB Consultores, una de las más importantes para mí del país, con un trabajo serio todo el tiempo en el campo electoral en Argentina.